Buenas noches, el día de hoy voy a hacer una pequeña entrevista acá a la señora Nelia Milagros Chipana, la cual tiene una edad de 54 años y ha pasado por esos años de 1900 al 2000 en el gobierno de Fujimori, Alberto Fujimori. Por eso hace la pregunta, eh, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En esos años lo más grave fue la economía. El dinero no alcanzaba para nada, ni siquiera para lo básico. Mm, En lo político, el país estaba lleno de corrupción y los grupos terroristas como Sendero Luminosos sembraban miedo en todos lados. Socialmente, las personas más pobres estaban cada vez más olvidadas, especialmente en el campo. Entiendo, señora Nelia, entiendo su sustento, ¿no? Ahora le procedo la otra pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Durante un periodo de alta inflación en el país se implementó un conjunto de medidas conocido como el paquetazo. Esto incluyó el cambio de la moneda devaluada al nuevo sol, buscando estabilizarla frente al dólar. Además, se privatizaron numerosas empresas estatales para reducir el gasto fiscal del gobierno y liberar recursos. Estas acciones también buscaban generar confianza en la inversión extranjera y en organismos internacionales que otorgaban préstamos. Como resultado, se logró reducir la inflación, disminuir la pobreza y promover inversiones, especialmente en proyectos mineros que a su vez generaron empleo e ingresos para el Estado. Entiendo. Esta es otra pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En ese periodo se crearon ministerios enfocados en implementar programas sociales como los comedores populares para apoyar con alimentos a personas de bajos recursos. También se desarrollaron programas para la extrema pobreza en la sierra, bonos para agricultores y la entrega de útiles escolares, uniformes y el programa del vaso de leche en colegios nacionales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas. Entiendo. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En una situación compleja se tomaron medidas extremas y polémicas. Se otorgó mayor poder a la Fuerza Armada y policiales para enfrentar la violencia, desplegando estrategias de defensa, grupos especiales y recursos para capturar a los líderes terroristas y desarticular sus movimientos. Aunque estas acciones fueron efectivas en parte, también derivaron en abusos de poder, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de los barrios altos y la cantuta realizadas por grupos paralelos. Estas acciones, aún bajo investigación, dejaron una huella de injusticia en la sociedad. Entiendo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Durante el gobierno de Fujimori se implementó un polémico programa de control natal con el objetivo de reducir la pobreza, especialmente en zonas rurales donde predominaban las familias numerosas. Sin embargo, este programa fue llevado a cabo sin consentimiento informado, obligando a muchas mujeres a someterse a esterilizaciones forzadas, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos. En lugar de optar por una campaña educativa de planificación familiar y mejorar la infraestructura de salud, se tomó una decisión autoritaria que dejó de lado el respeto por la libertad individual y las
alternativas sostenibles. Este acto refuerza la percepción de dictadura y la falta de prioridad hacia la educación y el bienestar de la población. Ok, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Los primeros años del gobierno de Fujimori lograron avances significativos en la reducción de la violencia y la recuperación económica. Sin embargo, en paralelo surgieron actos de corrupción y estrategias para perpetuar el poder utilizando el Estado como fuente de enriquecimiento ilícito del gobierno. Manipuló los medios de comunicación, la principal fuente de información de la época, para proyectar una imagen falsa de justicia y ocultar la realidad a través de los llamados diarios chichas. Promovieron contenidos sensacionalistas que desinformaron y deseducaron a la población. Esta estrategia generó un retraso en el progreso del país. Confianza y medios contribuyen a la población de la sociedad. Ok, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El gobierno de Fujimori, tras 2 periodos marcados por corrupción y decisiones ilegales, buscaba un tercer mandato para mantener el poder, encubrir actos ilícitos. Sin embargo, el contexto había cambiado, con una población más informada gracias al acceso a la tecnología y una nueva generación que critica al régimen. Esto contrastaba con una generación anterior que valoraba a Fujimori por cambiar el terrorismo. El detonante de su caída fueron Pues, el detonante de su caída fueron los Vladivideos, que evidenciaron sobornos y corrupción en su administración, desmoronando el apoyo popular, exponiendo la verdad naturaleza del régimen. Esto polarizó al país. Mientras algunos lo veían como un salvador, otros rechazaban su legado corrupto. El desenlace dejó a Perú dividido, con decisiones políticas impulsadas al fujimorismo en lugar de buscar cambios estructurales necesarios.